explayarse demasiado en lo que uno quiere decir. El novelista puede usar 300, 400, 200, 100 páginas para contar una historia, darnos una anécdota, plantear sus reflexiones, etc. Los poetas tienen un límite verbal, tienen un límite imaginativo y tienen un límite con la palabra que los obliga a crear imágenes o a crear situaciones que el lector inmediatamente asuma como tal y que lo, digamos, le lleguen al alma, digámoslo así, usando una expresión coloquial, pero mejor sería decir, siente el lector que a partir de esa lectura, eso era lo que él hubiera querido expresar, o eso es parte fundamental de su vida. Un buen poeta, una buena poesía, como una buena literatura, lo que nos dice es, porque bueno, todo el arte está asignado por la poesía en general, es decir, por lo que significa la belleza, por lo que significa el estremecernos frente a esa posibilidad que nos está planteando el artista, ¿verdad? El cambiar nuestra manera de entender o de comprender o de asumir las cosas frente a eso que nos están planteando en esa obra, sea la que sea. Pero si vamos al poema como tal, hay mucho más rigor en ese texto, porque tiene que hacer muchas cosas con un lenguaje o con un material que puede ser muy deleznable, como es la palabra, porque la palabra, así como puede significar muchas cosas muy interesantes, también puede ser usada para muchas cosas perversas, ya lo sabemos. Entonces ahí hay, digamos, una gran dificultad que es la que hay que asumir desde muy buenas lecturas y desde un ejercicio muy drástico en el escritor, que no es escribir sino borrar. Partiendo de esa dificultad, entonces, ¿qué se puede considerar una buena poesía? Yo debo decir que no puedo considerar una poesía, porque una buena poesía sí depende de los ojos de quien la ve, ¿cierto? Es decir, yo no podría juzgar qué es más bueno que otro. Puedo juzgarte lo que a mí me gusta más que otra cosa, pero no pontificar sobre esto es poesía o esto no. Te podría decir para mí que no es poesía, ¿no? Pero lo otro se me queda muy, no, hasta allá no me pongas porque eso sería casi imposible. No, con mucho gusto. Quiero aclarar una cuestión que veo que estamos pensando tal vez y que tengo que ponerlo de presente. Por ejemplo, para mí Calle 13 no es reggaetón, ¿no? Entonces quiero dejar eso claro, porque es que veo que aquí seguramente están diciendo no, pero no, para mí Calle 13 no es reggaetón, ¿no? Yo creo que eso sí quede claro. Y los émulos de Calle 13, pues bueno. Buenos días, mi nombre es Clara Quintero, estudiante de Comunicación Social. Tú decías que lo que te inspiraba, ahora que te preguntara, lo que te inspiraba eran cosas más bien simples, ¿no? Que eran de por sí olvidadas por la mayoría de personas. Entonces, yo quería preguntar, tú que ya tienes un pensamiento poético arraigado, ¿cómo haces para que una cosa simple, que puede llegar a ser aburrida, predecible y obvia, se convierta más bien en algo que llame la atención, que sea interesante y que mantenga al lector de principio a fin con la mayor atención puesta en lo que estoy leyendo? Bueno, yo quiero aclarar una cosa, la simplicidad no es predecible y obvio, es muchas veces predecible y obvio la complejidad que la simplicidad, porque es que lo simple son la esencia de las cosas, ¿no? Muchas veces. Entonces, puede llegar a ser. Sí, entonces lo que quiero hacer de esa diferencia es para poder contestar, es decir, que lo que yo pretendo estar atento es a esa simplicidad que me resulta básica para entender las cosas, ¿sí? Y eso no la hace, al contrario, la hace absolutamente necesaria.
para poder asumir las múltiples realidades que nos ofrece el hecho de vivir. Bueno, mi nombre es Stephanie, soy estudiante de comunicación social y saliéndome de todo el tema, quisiera saber, al comienzo me causó una gran curiosidad el que usted sea abogado, pues estudio Derecho. Entonces, ¿en qué le ha aportado su profesión de abogado a la poesía? Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Pero mira, realmente el derecho no está tan lejano de la literatura, para nada. El derecho como tal, como ejercicio de lectura de textos jurídicos, al contrario, tendría que asumir la literatura como una de sus fuentes primordiales. Lo que pasa es que no lo vemos así, pero tendría que ser así. Hay una filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum, que además es una profesora de la Universidad de Nueva York y ha sido profesora de la Universidad de Chicago, que tiene varios textos sobre cómo es importante la literatura en la formación de los futuros abogados. Porque un futuro abogado que lea Dostoyevsky, que lea Dickens, que lea Tolstoy, va a tener muchas mejores herramientas para su ejercicio profesional que quien no lo lea, y ella lo demuestra, ¿no es cierto? Entonces, a mí para lo que me sirvió mi estudio de Derecho fue para llegar, por eso, ese medio también a la literatura y apropiarme de la literatura como un instrumento que me permitía ver mejor las particularidades ya de lo que es la ley, pues, ¿no? Lo que pasa es que el ejercicio del derecho, y sobre todo el ejercicio del derecho en nuestro medio, sí es una cosa muy complicada. Es decir, porque ahí sí tenemos que determinar, ¿verdad? Entonces, ahí sí queda uno un poco, digamos, atrapado por ese oficio que puede llevarlo a alejarse no solamente de la poesía, sino de la humanidad, ¿no? Porque, bueno, sabemos la perversión que puede eso implicar. Pero ya que me lo pone sobre así, a mí a veces me preguntan, bueno, ¿usted por qué resolvió quedarse en Tuluá? Viniendo de Bogotá, teniendo posibilidades seguramente para, qué sé yo, bueno, las que se quieran pensar de quedar una capital. Y mi respuesta es porque me di cuenta que en Tuluá y en el valle, en geografía, la que yo era habitual desde niño también, tenía todo el tiempo que quisiera para poder leer literatura y para ejercer mi oficio de abogado sin que se chocara con mi pasión de lector. Por eso me quedo. Buenos días, mi nombre es Richard Romero, estudiante de comunicación social. Yo iba a hacer una pregunta, pero pues ahí medio te adelantaste. Yo tenía como una duda para reforzar lo que preguntaba aquí una compañera sobre cómo inculcar la poesía en los niños. Entonces yo me puse a pensar cómo se inculcó la poesía en usted, que ya es un poeta ya reconocido, y quizás sirva como para ejemplo para los niños de hoy en día. Gracias. Bueno, esa pregunta tiene que ver un poco con la que me acaba de hacer la compañera, y es que yo a los 4 años, bueno, aprendí a leer muy fácil porque tuve una tía que me contaba toda clase de historias estando yo pequeño. Tuve una enfermedad, una pielonefritis, en esa época todavía no habían los antibióticos que hay ahora, entonces el remedio era quietud absoluta y remedios más bien caseros. Entonces eso despertó en mí una curiosidad muy grande por los libros, por los textos, pero todo se volvió más nítido cuando de Bogotá viajé por primera vez al Valle del Cauca y quedé absolutamente deslumbrado por la luz del Valle del Cauca, por los árboles del Valle del Cauca, por el canto de los pájaros en el Valle del Cauca, cosa que yo no conocía en Bogotá. Bueno, chicos, una última pregunta.
Y... Buenos días, mi nombre es Daniel Sánchez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, y mi pregunta pues ya ha dado algunos puntos ahora haciendo alusión a su carrera en Derecho, pero me gustaría saber una opinión sobre cómo se puede apoyar el periodismo a la poesía, o es más, si de pronto el periodismo también le puede aportar cosas a la poesía. Muchas gracias. Bueno, de hecho, hay, digamos, en principio, yo sí creo que los cronistas hacen literatura, contrario a lo que muchos piensan. Pienso que el cronista, quien hace crónica, es un elemento vital no solamente para el periodismo, sino para la literatura. Desafortunadamente la crónica es un modo, digámoslo así, porque no me gusta hablar mucho de géneros, de expresarse que cada vez los periódicos o los medios de comunicación desechan, pero eso no quiere decir que no sea válido, oportuno y un ejercicio muy interesante, porque es que en la crónica también vale la poesía. Es decir, en las grandes crónicas que uno lee, hay un elemento poético indispensable, y es precisamente la solidaridad y el afecto con que el cronista crea su crónica, recrea esos hechos que nos está contando. Yo lo que pensaría es que para cualquier ejercicio profesional sería interesante que se leyera poesía. No necesariamente que se vuelvan poetas, eso es otra cosa, pero que sí haya una lectura permanente de la poesía que más le llame la atención, de los poetas que más le llamen la atención, de una búsqueda que cada cual haga de esas lecturas que seguramente le van a proporcionar elementos más tarde para trabajar en lo que haga como periodista. Entonces pienso que lo que sea en la vida uno tendría que asumir como un elemento fundamental el ser lector de literatura y el ser lector de poesía. Yo creo que antes de que se vayan todos, yo traje esos 3 libros para, no sé si los rifamos, cómo vamos a hacer. ¿Se los entrego a la biblioteca entonces? Puede ser, sí. Ahora, hagamos lo siguiente, pienso yo, y díganme si puede hacer así. Escriban un pequeño comentario a la dirección de la biblioteca sobre lo que ha sido esta, y el mejor, o los 3 mejores, les respondemos que se han ganado el libro, ¿vale? ¿Les parece? Esa es una opción, la propongo. Si no hay otra mejor, O en Facebook, y la que más tenga me gusta. De la biblioteca, la que más tenga me gusta. ¿cuál? Ya ganó un poema. La biblioteca tiene una página en Facebook, ¿no? Entonces me imagino que muchos ya han dado me gusta ahí. ¿Por qué no escribir un comentario respecto a la que la tenemos también puesto como una fotografía, como un evento? Poner un comentario ahí, y el que tenga más me gusta ese comentario se le entregan los libros. ¿Qué hay? Mandan el correo que bueno, no sé, no.